Estamos en vivo en Pulse Sport Más. Seguinos en nuestras redes, Facebook, TikTok, YouTube y a través de nuestra aplicación de radio y TV. Participa al WhatsApp 0984 22 53 94. Recibe nuestra señal por todos los medios digitales. Estamos en vivo en Pulse Sport Más. Seguinos en nuestras redes, Facebook, TikTok, YouTube y a través de nuestra aplicación de radio y TV. Participa al WhatsApp 0984 22 53 94. Recibe nuestra señal por todos los medios digitales. Bien, amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más, como así también del Club Sport Villarendá, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí ya en el Atanasio Villagra de la ciudad de Liberación, Estadio de Liberación. Estamos aquí ya para lo que va a ser esta gran cobertura deportiva. Hoy se juega la primera final entre la representación del 29 de junio ante el Sportivo Villarendá. La gran final, partido de ida correspondiente a Precopa Paraguay, campeón de campeones, Federación del Fútbol de Segundo Departamento. Ya estamos aquí con los compañeros en la parte técnica, ya están trabajando a full en las cámaras y también los controles técnicos, y ya están los compañeros, ya está Vicente Paniagua, como así también Ariel Acuña. Ya llevamos rápidamente los compañeros para ya posterior, obviamente ya con las configuraciones de los equipos en esta tarde de fútbol. Bienvenido Vicente Paniagua, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio, y así también Ariel, está Pablino, están todos los compañeros ahí en la parte baja, también está Junior, está Arnaldo también, así es que bienvenido, está Robert también acompañándonos desde cerca como siempre. Y ya ven, acá estamos ya instalados en la cancha del Club Liberación, Atanasio Villagra, donde se van a estar enfrentando entonces el Sportivo Villarendá versus 29 de junio de Barrio San Pedro, jugando de local entonces para recibir al Sportivo Villarendá hoy en la fecha entonces el domingo, primera final, la Precopa 2025. Todo listo, compañeros. Muchas gracias, Vicente Paniagua, aquí con su primero saludo también para todos los seguidores, todos los televidentes de Pulse Sport Más, como así también de la página del club, la página oficial del Club Sport Villarendá. Ya está Ariel Acuña, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Hola, Blas, Vicente, un saludo especial para toda la gente que ya está prendida la transmisión. Sí, señor, con todo ya listo y presto antes de que empiece esta gran final, entonces ya estamos prendidos acá con todo el equipo, promesa de buen partido realmente acá en este hermoso escenario deportivo, así que bueno, ya en instantes, ya bueno, actualizamos todo, ya tenemos la planilla de ambos equipos, ya los árbitros también, como lo pueden ver también en la pantalla, en instantes están haciendo también el calentamiento previo, ¿verdad? Así que todo el equipo de Villarendá también y el equipo local. Así que bueno, ya inminente el inicio, Blas Antonio. Bueno, ahí está el saludo del compañero Ariel Acuña. Entonces ya todo listo, todo preparado, señoras y señores. Ahí con las primeras imágenes aquí desde Atanasio Villagra, Ciudad de Liberación, aquí en el Estadio de Liberación. Estamos específicamente aquí instalados
justamente para lo que va a ser esta gran final, la primera gran final que se viene, Vicente Paniagua, con un ambiente ya festivo. La fiesta del deporte del segundo departamento aquí se va a vivir justamente aquí en este escenario deportivo donde va a albergar esta primera final, que es la cancha de Liberación Atanasio Villagra. Así que la gente que va llegando, la gente que va ingresando justamente también aquí en este escenario deportivo para poder tomar sus mejores ubicaciones, para poder también disfrutar de este partido, de esta primera final, donde hoy se hace de local aquí el elenco del 29 de junio de Barrio San Pedro, que representa a la Liga Deportiva de Guayaquil, que hoy recibe a su similar del Sportivo Garandá, el conjunto que representa a la Liga Deportiva de Iribucoa, Vicente Paniagua. Así mismo, compañero, y la gente que van ingresando a tomar las mejores ubicaciones correspondientes, ya que ahí enfocamos las cámaras también, el apoyo de la gente que están viniendo para apoyar al Sportivo Garandá, que tiene muchos aficionados, por supuesto. Estamos hablando de la gradería norte que ocupa entonces la hinchada del Sportivo Garandá ahí con la bandera, vienen la gente así con su familia para poder apoyar esta primera final, que es muy importante. Y por el otro lado, el conjunto local del 29 de junio de Barrio San Pedro, que tiene muchos aficionados también. Así es que un partido muy interesante se espera entonces de este compromiso, compañero Blas Antonio, aquí en el estadio Atanasio Villagra, donde ya vemos también en cámara que los árbitros ya están haciendo los trabajos precompetitivos, y como así también algunos otros jugadores también realizando ya para poder ingresar entonces en el gramado de juego, que se lo ve en la cancha muy linda. Así es que todo listo, con la gente también que sigue ingresando. Es importante también, ya el estadio casi lleno entonces en este reducto deportivo, donde es local entonces Liberación, la cancha de Liberación de Atanasio Villagra, compañero Blas Antonio. Sí, así es, Vicente, una jornada bastante buena. Ahora también hay un viento, porque hace rato teníamos un calor bastante sofocante, pero ahora creo que este clima, este viento Ariel que atraviesa justamente aquí en esta zona del país, esto va apaciguando bastante el calor sofocante que teníamos. Es bastante agradable ahora el clima, podemos decir así, mi querido Ariel Acuña. Sí, señora, así mismo. Realmente agradable ahora. Vino un vientito fresco y bueno, súper agradable antes de que inicie el compromiso. Y realmente mucha gente, ¿eh? Yo creo que mínimamente ya 1000 personas, Blas, fácil, y de seguro más, porque recién todavía no empezó, falta todavía, entonces la gente ya se va acomodando. Como ya decía Vicente, en este sector norte se instaló la hinchada del conjunto albirrojo, conjunto de Garandá, donde se ve una buena cantidad realmente que vino a acompañar en este sector de la cancha, Blas. Sí, detrás del arco del sector norte, ¿verdad, Ariel? Ahí se ubican los hinchas de Arenda. Así mismo. Y bueno, y todo este sector, el conjunto local, que bueno, prácticamente ya va llenando de a poco, y de seguro también seguía, ya van a escuchar también la batucada de fondo, de por sí, cuando inicie el compromiso. Perfecto. Señoras y señores, aquí la gente que sigue ingresando, la gente que va tomando sus ubicaciones también para lo que va a ser este gran compromiso, un partido que promete mucho, Vicente Paniagua, y ya tenemos también el onceno titular, que ya dentro de contados minutos vamos a ir ya mencionando los equipos, y aquí entonces ya se van acomodando la gente que va aproximándose hacia aquel costado donde estamos nosotros, donde está la cámara, justamente, que es la zona preferencial. Aquí se ubica la parcialidad de los hinchas del equipo del 29 de junio, y ahí detrás del arco norte está entonces la mayor afición deportiva por parte del equipo de la visita, que es el Sportivo Arenda. Señoras y señores, una ronda comercial con Ariel, porque hay que agradecer también a todos los patrocinadores, Ariel, que siempre nos acompañan. Así que, por favor, una ronda comercial. Ya retornamos aquí con ustedes. Sí, así mismo, gracias a ellos también le hacemos llegar esta transmisión. Primeramente le agradecemos a Don Lesca Comercial, el amigo Ricardo Lescano y familia, también al amigo Hugo Chaparro, que apoya esta transmisión, a Casa Alex, Motores Puestos
del amigo Alcides Mareco. Pedidos al 09842654439. Ahí está, pedidos y consulta. Después al Intermillennium, ahí está, servicio de internet en toda la zona de Arendá. Gracias al amigo Juan Ramón también por el auspicio. Y también le agradecemos al amigo Edgar Salinas y familia que apoya a su querido club esportivo Arendá. Y también les agradecemos a la licenciada Lilian Raquel, ahí está, que apoya a su querido club esportivo Arendá. A Taller de Motos JB, es el amigo Juan Brites. También a Antonio Bogado y familia que apoya fuertemente esta transmisión. Y también a su querido club esportivo Arendá. A Compasa Arendá. Y también le agradecemos a Despensa Lari, Bazar Verdulería y también Carnicería. Y también por último al restaurante Bori, espacio para eventos sociales y familiares. También cuenta con ricas comidas. Ahí está, se encuentra en el kilómetro 195 Arendá. Así que bueno, muchas gracias a todos los auspiciantes que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto, Ariel. La gente que se va conectando, le mandamos un cordial saludo. Vicente Paniagua, muchísima gente que se va ya conectando, participando ya y compartiendo con nosotros aquí de esta previa a lo que va a ser el gran partido que se viene, la gran final pre-Copa Paraguay. Señoras y señores, aquí se enfrentan la representación del 29 de junio de Barrio San Pedro y la representación del Sportivo Arendá, el equipo de la colonia que lleva el mismo nombre. Sí, señor, así es mismo, compañero, saludando a toda la gente que ya está aprendido, por supuesto, de nuestra página oficial, que es Pulse Sport Más. También estamos haciendo en duple con la página de Club Sport Arendá, así es que la gente tiene entonces las condiciones para poder observar también este gran compromiso, donde decíamos, por un lado, el Sportivo Arendá, que es la primera cita, como se dice, en esta Precopa Paraguay. Recordemos que salió campeón en la Liga Deportiva de Grupo A, entonces un equipo nuevo, un equipo del Sportivo Arendá donde ya está pisando fuerte, dejando ya 3-4 equipos por ahí atrás para poder llegar a esta fase de disputar la final hoy con el 29 del Barrio San Pedro, y el 29 del Barrio San Pedro que ya tiene también algunas otras participaciones, ya como tres veces por ahí, así es que en esta, o 4 veces en esta etapa de la Precopa, así es que decía también el compañero Ariel que nunca llegó a consagrarse campeón. Así es que seguramente que por un lado va a buscar romper esa raya también, compañero Blas Antonio, y por el otro lado Deportivo Arendá, que busca también el primer campeonato en esta Precopa Paraguay. Muy interesante el partido, así es que para toda la gente que está observando ya, salud para nuestro amigo Wilson Jiménez, está ahí con la hinchada de siempre del Deportivo Arendá, y con Rubén, está Herminio, así que salutaciones para toda la gente ahí de Argentina que está mirando nuestra página oficial, compañero. Sí, asimismo, Vicente, es la cuarta final que va a disputar entonces el cuadro del 29 de junio de Barrio San Pedro. En los 3 anteriores no pudo ser, se quedó con el subcampeonato, es la cuarta vez entonces hoy llegando a la final. Recuerdo, a partir de 2018... es la Precopa Paraguay. Anteriormente solamente se llamaba este campeonato Campeón de Campeones Vicente Paniagua, y a partir de 2018 salió campeón el primer club, es el 4 de mayo, que pudo vencer al 20 de enero en la gran final, y después en el año 2019 el equipo de Porvenir Fútbol Club, que es de la Liga de Liberación, había vencido a 4 de mayo de Capibari. Y en el año 2020 aparece ya jugando la final el equipo de 29 de junio, y perdió en aquella vez también el año 2020 ante el 12 de octubre de la Liga Rosarina. Y después en el año 2021 recordamos que no se disputó dicho campeonato por la pandemia, y en el año 2022 el Club Sport Guaraní Unido había salido campeón. Se coronó campeón, digo bien, ganándole la final ante el 12 de octubre. Y en el año 2023, el 14 de mayo de Capibari, había ganado la final ante Guaraní Unido. Y en el año pasado, sería el año 2024, de vuelta, repitió la historia. 14 de mayo
otra vez ganó la final a Guaraní Unido y ahora esta gran final entre 29 de junio ante Sportivo Villarendá. Veremos qué pasa en este partido. Señoras y señores, así está la estadística también que compartimos aquí con todos ustedes mientras vemos allá a los chicos. Ahí vemos a los chicos, están ya esperando el ingreso de los equipos. Justamente son los chicos de Barrio San Pedro, son los del 29 de junio, Vicente Paniagua, el que ya se está allí preparando para poder recibir al elenco local Vicente Paniagua. Sí, señor, y se lo ve ya a los chicos esperando con las banderas para poder acompañar seguramente a los jugadores. Qué linda imagen en lo que estamos observando también. Seguramente son chicos de la escuela de fútbol también de esta localidad, que Liberación, como sabemos también, es una localidad muy grande, así es que se lo ve ahí a los chicos ya esperando a los jugadores que en este preciso momento ya están ingresando ya en el campo de juego. Blas Antonio. Bien, ya se viene el ingreso del conjunto local. Señoras y señores, va a ingresar la representación del 29 de junio. Y hay que destacar también Vicente Paniagua. Vamos a tener duelo en esta gran final, duelo de albirrojos. Pero hoy la visita del Sportivo Villarendá va a utilizar la alternativa, es decir, va a jugar con la camiseta totalmente roja, mi querido Vicente Paniagua. Creo que tiene algunos vivos de color blanco, pero sí, el cuadro del 29 de junio va a utilizar su camiseta tradicional, es la camiseta albirroja. Y ahí ya se viene también el equipo de Villarendá, así que van a ingresar juntos los protagonistas. Sí, señor. Este partido está a punto de arrancar, entonces algunos petardos también de las hinchadas ya empezando a hacer ruido, como se dice, así es que nosotros, bueno, como te decía Blas Antonio, ya en instante entonces espera nomás para poder ingresar los jugadores ahí acompañados. Algunas bengalas también de por medio de las hinchas que por supuesto van a estar haciendo como corresponde, jugando de local y acompañando lo que es al 29 de junio del barrio San Pedro. Y por otro lado el Deportivo Villarendá, ahora que se viene también con las indumentarias, hoy que va a estrenar porque va a estar jugando entonces con la camiseta alternativa, todo rojo para el Sportivo Villarendá, y por otro lado el albirrojo que va a estar utilizando el conjunto local. Perfecto, Vicente Paniagua. Señoras y señores, es momento ya de conocer la formación de uno y otro equipo. A ver cómo va a salir a la cancha el equipo local, el equipo de Juan David Zarza. Cómo va a saltar a la cancha el elenco del Club 29 de junio. Con mucho gusto, compañero. El director Juan David Zarza prepara entonces de la siguiente manera. El número 12, el arquero, que sería entonces del 29, Esteban Marecos. Con la número 41, Fabio Maldonado. Con la número 22, Freddy Ferreira. Con la número 23, Luis Fernández. Con la número 5, que sería Nicolás Osuna. Con la número 17, José Trinidad. Con la número 15, Fernando Rolón. Con la número 8, Wilson Jiménez. Con la número 10, Edgar Sanabria. Y con la número 11, Javier Areco. Y por último, el atacante Tacuara, como se dice, como tiene el apodo, Juan Ojeda. Perfecto, gracias Vicente Paniagua. Ahora también es momento de conocer la formación del equipo de Víctor Núñez, cómo sale a la cancha la visita. A ver la formación del elenco del Sportivo Villarendá en la voz de Ariel Acuña. Sí, señor, vamos al arquero, que es Rodi Villalba con la casaca 12, y puesta al 3, Carlos Saldívar, el 6, Deli Fernández, el 14 es Richard Franco, el 13 Mateo Benítez, el 15 José Ortiz, el 8 Marco Sánchez, el 10 Cristian Paredes, el capitán, y después está el 19 David Carvajal, el 11 Richard Leite, el 20 Walter Martínez. Ahí está el onceno titular que presenta en esta tarde el DT Víctor Núñez. Muy bien, muchas gracias Ariel Acuña. Voy contigo de vuelta, Vicente Paniagua.
para conocer a los jueces, quienes son los encargados de impartir justicia en esta tarde de la gran final Precopa Paraguay, Federación del Segundo Departamento de San Pedro. A ver, ¿la terna va a ser el cuarteto arbitral? Cuarteto, ¿verdad, Vicente Paniagua? Cuarteto arbitral, ¿quiénes son? ¿Quiénes integran los jueces? Sí, señor, con mucho gusto. El árbitro principal que va a estar impartiendo justicia es el señor Alberto Aguilar, el asistente 1 que va a ser Adalberto Caballero, el asistente número 2 Matías Carrillo y el cuarto árbitro que sería Esteban Recalde. Son árbitros que van a estar impartiendo justicia en este compromiso que ya está por arrancar, Blas Antonio. Señoras y señores, cuando en este preciso momento los jueces encabezan el ingreso de los protagonistas, ingresan los árbitros, como así también ingresa ya 29 de junio de Barrio San Pedro, ingresa Sportivo Viarendá, el conjunto albirrojo es el 29 de junio y los, a ver, camiseta totalmente roja, algunos vivos blanco, es la representación del conjunto del Sportivo Viarendá. Señoras y señores, vamos rápidamente ya también un breve comentario, Vicente Paniagua, de lo que puede ofrecer este partido, esta primera final Precopa Paraguay. Sí, señor, que lo vemos ya a los jugadores ingresando dentro del campo de juego, acompañado también ahí por la delantera, tomando los árbitros también, acompañado los niños, cada uno con sus jugadores. Qué linda imagen realmente, seguramente son los chicos también de por medio de la escuela de fútbol y se prepara entonces ahí en el medio campo para la siguiente, tomar alguna fotografía seguramente para los recuerdos. Y por un lado, así como te decía, el 29 de junio de Barrio San Pedro, Blas Antonio, que espera seguramente jugando de local aquí en Liberación, en el Atanasio Villagra, seguramente que espera prometer muchísimo porque recordemos que va a estar jugando de local. Y por otro lado, el Sportivo Viarendá, que juega de visitante, entonces, que viene con todo también. Recordemos, nosotros decíamos en la previa, con los jugadores totalmente completa, sin lesiones alguno. Así es que ya se lo ve ya a los jugadores ahora ocupando ya algunos trotecitos de por medio. Me imagino que se va a sortear la cancha porque en este mismo momento estamos viendo el albirroja ocupando ya el sector norte y el arco sur que le pertenece ahora entonces al 29 de junio de Barrio San Pedro. Perfecto, muchas gracias Vicente Paniagua. Los árbitros ya convocan a los capitanes. Por el lado del equipo del 29 de junio, el capitán es Fernando Rolón, el volante central. Por el lado del conjunto de Viarendá es Cristian Paredes, casaca número 10, ahí Cristian, ahora ya le están llamando a Cristian. Sí señor, ya está Fernando Rolón ahí con los árbitros para el sorteo correspondiente. Señoras y señores, ahí ya van a posar también para la gráfica el elenco local, la representación del 29 de junio de Barrio San Pedro, que va a disputar su cuarta final. En la tercera, anteriores no pudo ser, había caído. Hoy tiene la gran oportunidad entonces de vuelta, así como el fútbol te da revancha, hoy tiene revancha de vuelta el cuadro de 29 de junio. Y el Sportivo Viarendá, que se estrena justamente por vez primera, participa en este campeonato Precopa Paraguay, ya que por primera vez salió campeón en la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Así es que ese es el panorama, un condimento que va a ofrecer realmente buen fútbol. Todos esperamos que va a ser así. Ahí están posando para la foto también el equipo visitante, hoy vestido totalmente rojo, el equipo de Viarendá, pantaloncito blanco. Vicente Paniagua, la alternativa que utiliza entonces el equipo de Viarendá. Sí señor, y eso es lo que te decía, están jugando de visita y recordemos también el Sportivo Viarendá tiene albirrojo, la camiseta oficial, entonces por eso está utilizando ahora la alternativa que sería la camiseta rojo y el pantaloncito también que sería blanco, ¿verdad? Para que no se confunda. Por otro lado, porque el 29 de junio tiene también la casaca albirroja, pantaloncito casi igual del Sportivo Viarendá, así es que por esa razón seguramente que la casaca del conjunto visitante
va a estar utilizando esta indumentaria de la camiseta que son totalmente rojo y el pantaloncito blanco. Bueno, están conversando los capitanes que serían Blas Antonio, seguramente van a sortear la cancha, ¿verdad? De dónde van a estar ocupando cada uno con sus equipos. Sí, así mismo ya se realizó el sorteo. Dicho sea de paso, creo que ganó el del 29. Elige el arco hacia el sector, sería sur, sí señor, sector sur. En esta primera etapa va a defender el arquero Esteban Marecos. Arco de sector norte va a estar Rodi Villalba, el portero del conjunto del Sportivo Villarendá. Se viene la final, se viene esta primera final. Precopa Paraguay, Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Aquí frente a frente, aquí los dos finalistas. 29 de junio de Barrio San Pedro, Sportivo Villarendá, de la comunidad que lleva el mismo nombre, que representa a la Liga Deportiva de Gribucuá. Señoras y señores, ya está lo protagonista. Ahí el árbitro ya preparando el cronómetro. Inminente el inicio de esta primera final. Usted lo va a vivir a través de Pulses por Más, a través de la página oficial del Club Sport Villarendá. Va a arrancar el compromiso para mover Areco. Frente a la pelota está Areco. El árbitro, el señor Alberto Aguilar, entre comillas Corea, mi querido Vicente Paniagua, va a autorizar. Bueno, ahí tiene que meter todo el pantaloncito, ahí la remera. Muy puntilloso el árbitro. Ahí la advertencia, las observaciones también. Ahí haciendo las consultas a los asistentes. Todo ok. Va a arrancar, sí señor. Mueve la pelota 29. Ya pita el señor Alberto Aguilar. Bienvenido fútbol. Bienvenido gran final Precopa Paraguay. Federación del Segundo Departamento aquí frente a frente. 29 de junio Barrio San Pedro. Sportivo Villarendá aquí. Casi se complica en la salida. Termina reclamando que ya salió la pelota. Villarendá recupera en esta presión. Benítez juega con el jugador Saldívar, pero ya pierde la presencia ahí del jugador Wilson Jiménez. Jiménez que juega con Areco. Con Fernando Rolón. Tiene 29 de junio. En este arranque del partido, el pase en profundidad, pero sin destinatario. Ya queda en poder de David Carvajal. Pisa el esférico, juega hacia atrás para conservar la posición del balón. Se apoyó con Derlis Fernández, el zaguero central que saca. Cristian Paredes que desvía con golpe de taco. Ya está Fernández en la marca. Va Fernando. Entró mal aquí Fernando utilizando la suela ahí, el botín. Entonces aquí indirecto corresponde para el conjunto de Villarendá. Sí señor, primera pelota, entonces primer tiro libre que va a corresponder al conjunto de la visita, porque Marco Sánchez recibe la falta entonces del jugador del mediocampista y tiene un tiro libre a su favor que ya lo hizo el conjunto de Sportivo Villarendá. Aquí sale 29 de junio, profundiza el pase pero otra vez sin consecuencia, sin precisión. Ya sale Villarendá con Ortiz. José juega con Paredes. Los primeros movimientos de esta primera gran final. Aquí profundiza Paredes, tampoco hay precisión. Ya sale la representación del 29. Va Areco, pica Areco. A ver la marca ahí de Pogba. Pogba es Franco. Aquí levanta la pelota. Busca a Edgar Sanabria. Ahí está Sanabria. Aparece la marca ahí de Mateo Benítez. Gana Mateo este servicio manual. Aquí, este es el arranque, Vicente Paniagua, de esta primera final. Sí señor, buen arranque de Areco que ganó hacia un costado. Fernández que no pudo sacar de una entonces, y buen centro de Areco. Y aparece Fernando también por los costados y bien por Benítez por presionar, y ganó un saque lateral que va a corresponder tranquilamente para el conjunto de la visita. Señoras y señores, habrá pelota, corresponde para el elenco del 29 de junio de la Liga de Guayaquil. Ahí ya el servicio buscando a Sanabria. Sanabria tuvo dificultad ahí para controlar el esférico. Se le escurrió, se le fue. Habrá lateral. Corresponde para el equipo visitante la representación del Sportivo Villarendá. Para cumplir, el encargado de aquel costado, Mateo Benítez. Es el lateral zurdo de este elenco visitante. Aquí desvía muy bien el jugador de Villarendá, Richard Leite, pero queda para Paredes. Pelota para Walter. Profundiza para Carvajal. Que corre, va Carvajal. Gana, deja para Martínez. Le avanza el equipo de Villarendá y sale esta contra. Va Tacuara, peligro de gol. Ojeda le pegó. El remate por abajo.
Aquí la llegada profunda del conjunto de 29 de junio. Villarendá en su afán de ir hacia adelante dejó, en este caso, mal parada su defensa y casi lo aprovecha Tacuara Ojeda. Sí, señor. Se confundieron Fernández con Franco y deja pasar esta oportunidad. Entonces el 29, Tacuara lo tuvo para el primero y aparece el arquero. Seguro arquero, claro que es seguro. Rodi Villalba tapando, evitando el primero que sería entonces del conjunto del 29. Estamos hablando del número 9, Juan Ojeda. Y ojo, que en contragolpe seguramente van a estar pagando así. La defensa del Deportivo Arandá, que se tiene que cuidar mucho. Este primer error no tiene que pasar la segunda vez al Deportivo Arandá, Blas Antonio. Ahí la observación del árbitro. Ahí para el arquero y para el central de Villarendá. Para Rodi Villalba y para Pogba. Para Franco. La advertencia porque se reclamaron. Ahí se gritaron tras esa acción. Villarendá, que estaba defendiendo, casi llegó el tanto de la apertura, primero en Tacuara Ojeda, después le dejaron patear también a Areco. Aquí ya sale Rodi Villalba, pelota arriba. Nico Zuna gana en las alturas. Leférico queda para Sánchez. Recupera de vuelta el cuadro de la representación de 29 con Sanabria. Sanabria juega hacia adelante, pelota para Rolón. Falta, dice el árbitro. Habrá pelota o sin embargo el que cobra va a ser servicio manual. Sí, pelota señor. para el equipo de 29 de junio. Sí, señor, te decía Fernando Rolón que recibe una falta entonces y el árbitro que lo cobra porque venía Sánchez y Leite apoyándose entonces de él y recibe la falta que lo cobra rápidamente el conjunto del 29. Aquí tiene la pelota la representación del 29 de junio. Levanta el esférico buscando a Sanabria. Pelota para él. Corre Sanabria. Viene hacia el costado derecho. La marca de Mateo Benítez. Va Sanabria. Se cae Sanabria. Después juega con la mano. Sí, señor, en forma intencional. Y aquí creo que se salva de la primera amarilla. Sí, señor, me parece que tenía que... O que no se animó en el árbitro porque... se juega 5 o 6 por lo menos del minuto entonces la primera tarde y por eso seguramente no quiso sacar entonces la primera amonestación que me parece que tenía que ser porque jugaba así ahí en el piso, entonces con la mano el jugador, estamos hablando del Rolón, y que cobra solamente indirecto el árbitro principal. Ya tiene la pelota el portero Rodi Villalba. Juega en forma corta ahí con Franco. Richard Franco sale. Otra vez se apoya con Rodi Villalba. Intenta tener un poquito el equipo de Villarendá la pelota. Ahora Derlis Fernández, el zaguero central, observa la mejor panorama de salida. Juega con Saldívar. De vuelta Fernández. Ahora sí saca largo. Pelota que vuela en los altos. En el aire la pelota. Ya está Sanabria. Queda para Areco. Areco gana su marcador. Corre Areco. Ahí sale para marcar también Richard Leite. Baja para colaborar en la zona defensiva. Y ojo, se complica en esta. Y termina cometiendo falta el jugador casaca 41 de la representación del 29 de junio. Estamos hablando de Fabio Maldonado. Entró mal Maldonado en esta jugada. Y me parece que tiene que ser amolestado. Porque entró con las piernas ahí a Marco Sánchez, que recibe una dura falta, que está sentido ahí en el piso. Y era el frente de ahí del asistente 2. Me parece que tenía que sacar ya la primera tarjeta de amonestación que se le sigue escapando al árbitro. Sí, señor, aprovechamos para agradecer a Don Leja Comercial, gracias al amigo Ricardo Lescano y familia, y también al amigo Hugo Chaparro que apoya esta transmisión. Perfecto. Gracias, Ariel. Aquí la carga, o prácticamente la agarró, le estiró al jugador Richard Leite. El árbitro Aguilar ya pita la infracción. Habrá tiro libre para el cuadro de Villarendá. Va a tener esta primera pelota quieta importante Vicente Paniagua, la representación visitante. Tiro libre. A ver, Mateo Benítez se perfila para su zurda. Va a levantar el centro Mateo Benítez, el lateral izquierdo de la representación de Villarendá. Va el envío. El árbitro que está dando advertencia. Solamente un hombre en la retaguardia como barrera. Ahora se viene la autorización. Mateo. Atención, el árbitro que cobró allí. Bueno, ahí le da algunas amonestaciones verbal ahí para el número 5, Nicolás Osuna, y se va a repetir la acción, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, se tiene que repetir todo porque el árbitro para la jugada mientras que la pelota se le iba ya despejando de Benítez, entonces aparece ahí
un hombre, creo que es Marcos Sánchez, que se cayó ahí en el área. Del arquero estamos hablando de Marecos, y el árbitro que para que se va a realizar otra vez otro envío de pelota a Blas Antonio. Mateo Benítez de vuelta, se perfila para su zurda. Mateo Benítez, centro, media altura, fácil para la tarea defensiva. Rolón pone el pecho a la situación y sale. Pelota que divide las acciones. Sale muy bien aquí. Una forma de decir salir bien, porque entregó mal ahí ese esférico. Entonces sale la réplica del 29. Va Sanabria, amaga Sanabria, pierna zurda. Ya queda en las manos de Rodi Villalba. Arrancó mejor 29 de junio Vicente Paniagua. Sí, señor. Se tiene que cuidar mucho porque son jugadores muy rápidos. Estamos hablando del número 8 que tiene también el conjunto del 29 de junio. Y Willarendá que se tiene que tranquilizar, tocar más la pelota, que cosas que todavía no están haciendo ahí en el medio campo, por ejemplo. Y aparece bajando mucho. Estamos hablando de David Carvajal, el único que tiene de los costados del Deportivo Arandá, que es un jugador muy rápido, que se lo ve ahí jugando cada pelota, cada ataque del 29 aparece él como para defender la pelota. Así es que se tiene que cuidar mucho el Deportivo Arandá de esta clase de jugada, porque son jugadores muy rápidos y son experimentados, Blas Antonio. Tiene Rolón la pelota para el 29 de junio, ahora deja para Maldonado. 29 la posición del balón. Este es el jugador que saca 17, el que sufre la falta es Trinidad. Sin embargo salió la pelota, dice el árbitro. No hubo falta. Habrá reposición para el elenco visitante, es para Villarendá, costado derecho. El encargado es Carlos Saldívar. Va a sacar este servicio manual. Casa Ares Motor Repuestos del amigo. Con pedidos o consultas al 098-412-5439, y también le agradecemos al amigo Juan Ramos Intermillennium, servicio de internet en toda la zona de Villarendá. Señoras y señores, el árbitro que pita la infracción, sí señor, habrá tiro libre para el representativo de Villarendá y reclama lo del 29 de junio al árbitro. Sí señor, porque me parece que está sentido el jugador, el número 22, Freddy Ferreira, que reclama al árbitro, en este caso, una falta que también le percibe sacar la tarjeta roja, porque golpea la cabeza. No sé si cómo fue la jugada, no llegué a observar un poco, porque lo que el jugador está indicando fue con el codo, dice. Estamos hablando, me parece que es de Walter Martínez, Blas Antonio. Bueno, termina reclamando 29 de junio, está en este caso nervioso a esta altura del partido. Señoras y señores, está en el piso el jugador del 29 de junio. A ver, ¿quién es el que está sentido? ¿El zaguero central, Vicente Paniagua, o es lateral? Central es, estamos hablando de Freddy Ferreira, que está sentido ahí, aparece la sanidad. Y es raro que no aparecen los camilleros ahí. Me parece que tenía que sacarle porque hay sangre del jugador también, de este Ferreira, que solamente lo están atendiendo ahí dentro de la cancha, Blas Antonio. Sí, señor, ahí le presionan. Fernando Rolón le enciman ahí al árbitro. Le dice de todo a Alberto Aguilar, que seguramente va a tomar alguna determinación. Y de hecho ya está amagando, por lo menos, para sacar la amarilla a Fernando Rolón, que le dice de todo allí. Señoras y señores, ahí le presionan al árbitro del partido, al árbitro Alberto Aguilar. Momentáneamente interrumpidas las sesiones aquí en Liberación, donde la cancha de Liberación es el que alberga justamente esta primera gran final del campeonato campeón de campeones a nivel de clubes, Precopa Paraguay. Bueno, no entra el camillero, pero el árbitro tampoco autorizó, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, y eso es lo que te decía, a un jugador que tiene sangre ahí, estamos hablando de la cabeza, ¿verdad? Tiene que sacar ahí los camilleros para que le puedan atender, mejor dicho, ahí, porque solamente aparecen ahí la sanidad y tampoco el árbitro indica al capitán del equipo para que el jugador pueda atenderse ahí cómodamente, porque me parece que está sentido, se lo ve ahí, creo que van a vendar en la cabeza en este caso, y el árbitro que sigue discutiéndose también con los jugadores y que amaga también con sacar, no sé si es la tarjeta amarilla, tarjeta roja de por medio. Así es que ojalá que no se le va las manos también el árbitro, que muchas veces deja escapar así cosas que reclaman los jugadores. Tiene que ahora sí pide recién la camilla. Sí, recién pide la camilla Vicente Paniagua. El árbitro Aguilar, ahora sí. Se perdió ya varios minutos importantes del partido.
Y nosotros aprovechamos también esta pausa del partido para vender con Ariel Acuña. Sí, señor, le agradecemos a Edgar Salinas y familia que apoya a su querido Club Esportivo Guarendá, y también esta transmisión a la licenciada Lilian Raquel Silguero, que apoya esta transmisión y su querido Club Esportivo Guarendá. A Taller de Motos JB, muchas gracias al amigo Juan Brites, y también a Antonio Bogado y familia que apoya esta transmisión, y también al querido Club Esportivo Guarendá, a Compasa Guarendá, que se encuentra en el centro mismo de Guarendá, y también la despensa Lari, cuenta con bazar, verdulería y carnicería, también al restaurante Bori Bori, espacio para eventos sociales y familiares, tiene las mejores comidas ricas que se encuentran en el kilómetro 195.5 Guarendá, ruta 03, y también a Estudio Contable Pérez Morel, contacto al 0984 3816 20. Bien, muchas gracias. Aquí sale la tarjeta amarilla para Walter Martínez Vicente Paniagua. Sería el primer amonestado del partido, entonces aquí por el árbitro Aguilar sale la primera tarjeta del compromiso. Sí, señor. Creo que fue por no sé si fue por la falta o fue por el codo que reclaman los jugadores, y el árbitro que le muestra la tarjeta de amonestación al atacante del conjunto de la visita. Estamos hablando del Sportivo Guarendá, el jugador con la casaca número 20 que recibe la primera amonestación en esta tarde de hoy. Entonces, del compromiso, Walter Martínez recibe la tarjeta de la amonestación. Perfecto, a ver quiénes integran la banca de uno y otro equipo, quiénes son lo que tiene a su disposición el DT Juan David Zarza del 29 de junio. Sí, señor, el arquero suplente que sería Rodrigo Recalde con la número 14, Guido Benítez con la número 2, Amado Marlín con la número 18, Jorge Candia con la número 19, Alexis Benítez con la número 20, Enrique Cardoso con la número 16, Pedro Mareco con la número 7, Alberto Rojas con la número 34, Álvaro Carrillo con la número 13, que sería Carlos Aranda, y Jesús Benítez tiene a su disposición entonces el técnico Juan David Zarza. Y por el otro lado, el técnico Víctor Núñez tiene como arquero suplente el número 1 Reinaldo Vázquez, el número 2 Augusto Barrios, el número 4 Luis Luján Paredes, con la número 5 Augusto Sanabria, con la número 17 Miguel Paredes, con la número 18 José Salvioni, con la número 16 mejor dicho, Richard Toledo, Ismael Cuevas y a Luis Santander. Aquí tiene la pelota la representación del 29 de junio. Levanta el esférico Trinidad, desvía Derlis Fernández. La pelota que queda para Sanabria para 29, juega en forma corta con Rolón y la posición del balón, levanta buscando al jugador que estaba destapado para Wilson Jiménez. Sin embargo, el pase no estuvo bueno, no hubo precisión, habrá salida para el arquero Rodi Villalba. Sí, señor, y Wilson Jiménez que aparece ahora ocupando al otro costado, porque recordemos, ahí estaba jugando, creo que de volante, ahora pasa a ser jugador que va seguramente a atacar más con ese, porque es jugador muy rápido. Estamos hablando del número 8, Wilson Jiménez, y este centro prácticamente Fernando, que lo buscaba justamente para él, que fue muy fuerte. Avanza Guarendá, Valey, te deja para Walter Martínez. Atención, Walter le pega desde ahí, pega la humanidad de la defensa y sale el equipo de la representación del 29 con Wilson Jiménez. Este es Wilson, se frena Wilson, la pelota para el 29 de junio, ahí cerca del círculo central. Ahora levanta la pelota, busca a Sanabria, no hubo precisión en el pase, la pelota que ya salió afuera, habrá lateral, habrá pelota para la representación visitante. Sí, señor, y Wilson que esta vez se equivoca, entonces qué buen manejo de pelotas, y después que quiso jugar para Sanabria y que se equivoca otra vez de dar un pase muy fuerte que termina siendo entonces lateral a favor del conjunto del Sportivo Guarendá. Aquí pifia Nicolás Osune y se complica ahí 29 de junio en el fondo, trata de salir con pelota dominada Luis Fernández y zafó de la marca. Carga para Areco, peina Areco, a ver para quién, para nadie. Ya está el zaguero central, ahí sale en la cobertura defensiva. Desde el piso, evitó el córner, habrá lateral. Intenta apurar las acciones 29, pero ahora sí, va a ser en forma pausada. Señoras y señores, los primeros minutos de este primer tiempo de partido. La primera gran final en vivo por Pulse Sport Más y la página oficial del Club Guarendá. Atención, viene el centro. Aquí no pudo rematar Juan Ojeda, totalmente solo se quedó Tacuara.
prácticamente ya en el área menor. Aquí llegó 29. Sí, señor, y estamos hablando justamente otra vez del número 9, Juan Ojeda, que ya tuvo ocasiones ya en la primera entrada y ahora la segunda vez que no pudo. Le pasó otra vez la pelota a Juan Ojeda, que quiso conectar de una, entonces el arquero Rodi Villalba. Y sale Villarenda, a ver, Benítez que busca a Martínez. Ahí desaprovecha también Villarenda este contragolpe. Estaba mal parada la defensa del 29. No hubo precisión también en el pase de Mateo Benítez. Sí, señor, y mal por Mateo porque Walter ganaba la posición pidiéndole la pelota y Mateo que quiso darle de una también ese pase que le salió un poco fuerte a Benítez, y por eso lo que le protesta a Walter en este caso a Benítez, porque es tan fuerte el pase, seguramente lo que había dicho, entonces reclamando a su compañero a Benítez, Walter Martínez. Aquí reclama otra vez Fernando Rolón, ya se cobró la falta, habrá tiro libre en su salida, corresponde para el 29 de junio, la representación albirroja. Rolón ya cumple. Pelota que deja para el zaguero central, que sale con pelota dominada. Luis Fernández. Ahora se frena Luis, levanta el esférico. Carlos Aldívar en la recepción. Saca como puede. Queda para José Ortiz. José que profundiza. Busca a Martínez, corre Martínez totalmente solo. Primero en camino, va a Villarenda. Walter se acomoda. Bueno, la defensa que ya se repuso y finalmente el asistente levantó el banderín. Sí, señor, era fuera de juego ya de Walter Martínez. Primeramente me parece que miró al asistente, no levantó rápido el banderín, y después cuando tenía la pelota, cuando tocaba a ese Walter Martínez, entonces termina levantando el banderín que dice que es fuera de juego. Estamos hablando del asistente 2, Matías Carrillo. Aquí tienen su salida de vuelta Freddy Ferreira. Ferreira juega en forma cortita con Luis Fernández. Otra vez habilita a Ferreira. Sale lateral zurdo del 29 de junio. Ahí está Ferreira, no se apura. Pide compañía. Ahora busca atacar a Ojeda. Baja bien. Va 29. Costado izquierdo el avance. Se frena ahora el jugador Trinidad. Este es Trinidad. Juega con Wilson. Jiménez. Este es Jiménez. Deja en forma cortita la pelota ahí para Fernández. Fernández Luis. Tiene 29. Va a levantar Luis Fernández. Pelota arriba. Derlis Fernández con golpe de cabeza. Termina sacando desde el fondo para Villarenda y queda para Rodi. Este es el jugador Richard Leite. Leite con Marcos Sánchez. Este deja para Mateo. Otra vez Leite. Marcos. La pelota para Benítez. Va Mateo. La pelota que deja para Leite. Lucha Leite. Ya pierde ante la presencia de Sanabria. Aparece ahí Marcos Sánchez para cortar. Hubo falta en la anterior, dice el árbitro. Sí, señor. Te decía nomás, el jugador, estamos hablando de Luis Fernández. Este jugador es conocido, que también me parece que ya ha jugado con el Sportivo Orendá. Estamos hablando del número 23, Luis Fernández, en la otra temporada del campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay, que se lo ve jugando ahora con el 29 del barrio San Pedro. Hablando de Fernández, está en la banca también ahora en Villarenda un buen jugador como Luis Santander. Es parecido físicamente a este jugador, está en la banca del conjunto de Villarenda. Puede ser una muy buena alternativa, no sé, para el segundo tiempo para Víctor Núñez, Vicente Paniagua. Sí, señor, conociendo la calidad de juego que tiene Luis Santander, claro que sí, seguramente va a apostar muchísimo por él. Atención con esa jugada. Sí, va Leite, Leite para Villarenda, engancha Leite, le pega al arco. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Del Sportivo Villarenda, señoras y señores. Richard Leite aparece ahí. Le dejaron patear y este sabe. Señoras y señores, Richard Leite pone. Richard Leite deja. Sportivo Villarenda 1, 29 de junio 0. Sí, señor. Cuando hablábamos nosotros de Luis Fernández, apareció robando la pelota Leite. ¿Y qué hace Leite? Acompaña la jugada Cristian Paredes, pero él dice, acá defino yo, señores. Y saca un derechazo, entonces imposible, o era la pierna zurda en este caso, era imposible para el arquero Marecos. Nosotros decíamos, fuera de que estábamos haciendo la previa, cuidado con Leite, porque Leite tiene una buena pegada. Y lo mostró ahora.
pateándole de zurda, entonces. Perdón, abriendo el Vicente, porque marcadero. va Carvajal. Atención, Carvajal, que quería. Ahora sí puedes terminar, por favor, Vicente Paniagua. Y te decía que tenía una buena pegada y abría esa zurda, entonces imposible para el arquero, que tenía que solamente mirar. Golazo que hizo el jugador Richard Leite, y 1-0 está ganando ya la visita. A ver, ¿a los cuántos minutos el gol? Me decías. ¿A los cuántos minutos el gol, Vicente Paniagua Ruiz? 25 minutos de la primera etapa. 1-0 está ganando el conjunto Arendá al representativo al 29 de junio de Barrio San Pedro. Señoras y señores, gana la representación visitante, el elenco del Sportivo Arendá 1-0 el partido. Vamos a ver la capacidad de reacción del 29 de junio. Aquí la carga, la falta de Saldívar. Ya se cobra la infracción, habrá tiro libre para el 29. Sí, señor. Y Saldívar, que viene empujando al jugador, estamos hablando a Ferreira. Y Ortiz, que le reclama también al árbitro y que cobra el tiro libre. Aquí baja para defender también Walter Martínez. Ahora saca Sánchez, pelota arriba. Ya baja el esférico Freddy Ferreira. Ferreira levanta, buscando al lateral derecho que se proyecta en esta. Marcos Sánchez se resbala, va peligrosamente. Atención, está el empate. Aquí se salvó Arendá. Javier Areco totalmente solo. Definió, pero definió mal. No sé qué le pasa a los atacantes del 29 de junio. Primeramente tenía Ojeda para definir la pelota, entonces con el arquero Rodi Villalba, seguro arquero que siempre aparece. Y después otra vez Ojeda, y aquí, qué manera de desaprovechar. Estamos hablando de Javier Areco, que recibe la pelota solito. Error de Sánchez, que tiene que cuidar mucho también porque aparece perdiendo la pelota. Y buena posición ahí hacia los costados. Y Areco, que recibe solito para definir. ¿Y qué hace? Erró el arco, Blas Antonio. Saludo cordial para Luis Enrique Orrego. Ahí desde la comodidad de su casa está viendo la transmisión, así es que saludo para él. Nos dice que está de muy buena manera la señal y la transmisión está saliendo perfectamente, nos dice Luis Enrique, así que muchísimas gracias. Aquí tiene la pelota Arendá. Este es Leite, el autor del único tanto hasta aquí. Intenta Marcos Sánchez, no hubo precisión en el pase. Pelota para Areco, Areco para Sanabria. Avanza 29, Sanabria que se acomoda. Insiste Sanabria, pierna zurda. Desvía en el jugador de Arendá. El arquero que trató de evitar el córner no lo pudo conseguir. Habrá pelota, corresponde para el conjunto local. Sí, señor, aparece por ahí Ojeda pidiendo la pelota. Y este Sanabria, que quiso acomodar bien para la pierna zurda, en este caso, que le pega de una entonces y aparece cerrando la posición. Sánchez, que desvía hacia un costado, va a hacer tiro de esquina, la primera que tiene el 29. Wilson Jiménez para cumplir. Ahí está el centro, pelota arriba. Derlis Fernández gana en las alturas. Aquí tiene la pelota Arendá de vuelta. Trata de salir su capitán Cristian Paredes. Bueno, hace rebotar justamente en el jugador de 29. Habrá salida para Arendá en su terreno. Y aprovechamos de vuelta para vender con Ariel Acuña una ronda comercial. Aquí está ganando Arendá por 1-0. Sí, señor, le agradecemos a Don Lesca Comercial, gracias al amigo Ricardo Lescano y familia que apoya esta transmisión, a su querido club Arendá, y también al amigo Hugo Chaparro que apoya esta transmisión. Pelota arriba, señoras y señores. Aquí saca la defensa Ferreira. Va Tacuara que lucha. Fernández otra vez con golpe de cabeza gana. Pelota que queda para Carlos Saldívar. Sale el lateral. Levanta la pelota, divide las acciones. Ferreira gana. Pelota que queda para Tacuara. Tacuara es el jugador Ojeda del conjunto del 29. Queda para Sanabria. Va Edgar. Va Sanabria. Buen jugador. Otra vez Derlis Fernández. Saca muy bien. Le presiona a Areco y le quita la pelota. Viene el centro. Después termina cometiéndole falta al atacante del 29. La falta fue de Mateo Benítez. Y se viene otra tarjetita verde. ¿Qué color? Amonestación entonces ahora que le corresponde, estamos hablando al número 13, Mateo Benítez, la segunda que sería el amolestado para el Sportivo Arendá. Una dura entrada de Benítez que no debía hacerlo porque tenía toda la posición para poder solamente cubrir ese centro que quiso entonces enviar. Estamos hablando del número José Trinidad, que quiso centrar entonces, y Marcos Sánchez, o sea que mejor dicho Benítez, que le entraba una dura entrada que recibe la tarjeta de amonestación. Bueno, el árbitro que muestra el silbato, es decir, que él va a autorizar este tiro libre. Amonestado entonces Mateo Benítez.
segundo amonestado del partido, segundo en el conjunto albirrojo. En este caso el conjunto rojo hoy, la representación de Villarenda. Va a autorizar Alberto Aguilar. Va Sanabria justamente. Tiro libre para el cuadro del 29. Sanabria, viene el centro, pelota arriba. Cabezazo y en el horizontal y se pierde afuera. Aquí se salvó Villarenda. Sí, señor. No sé si es ya suerte el Deportivo Villarenda, porque ya con este sería ya el cuarto que está desperdiciando totalmente el conjunto de 29. Y ojo, cuando ataca el Deportivo Villarenda, porque aparecen todos subiendo como delantero. Entonces, lo del 29 que deja todo atrás, y aparece también de ese contragolpe el Deportivo Villarenda, que seguramente va a apostar en eso. Va el jugador David Carvajal, deja para Ortiz. Ortiz que busca a Martínez. Rebotó en el jugador de 29. Entonces Mateo lucha. Mateo que pierde. Ojo con esta acción porque Sanabria habilita a Areco. Corre Javier. Destapado aparece Areco. Viene el centro para Tacuara. Cabezazo afuera, señoras y señores. Cada vez está llegando mejor el elenco del 29. Sí, señor, y cuidado, mucho cuidado, porque salta muy bien Tacuara y es muy alto este jugador. Y aquí otra vez Tacuara. Yo decía que la tercera seguramente ya va a ser la vencida, pero aparece otra vez errando la posición que quiso descolocar el arquero Rodi Villalba, pero aparece ese cabezazo arriba. Entonces, del travesaño, y termina siendo salida para el Deportivo Villarenda. Muchísima gente, Vicente, te cuento, está viendo las transmisiones, y es que le mandamos un saludo cordial a todos los seguidores de Pulse por Más, que día a día comparten con nosotros, y ni qué decir, también la transmisión siempre nos acompaña, así es que gracias a ellos. También todos los seguidores de la página del Club Sport Villarenda, todos los fanáticos de este club, quienes está ya retransmitiendo la señal de Pulse por Más. Y también lo que escucha también en la radio, vaya nuestro cordial salutación. Aquí sale 29, queda para Edgar Sanabria. Sanabria maneja bien la pelota. Pelota que adelanta, busca a su compañero que aparece ahí, Trinidad. Primero llega la marca ahí de jugador Carlos Saldívar. Habrá lateral costado izquierdo en la zona de ataque, es para el cuadro del 29 de junio. Así lo indica el línea 1, el señor Adalberto Caballero. Ahí está arriba la pelota, saca como puede la defensa, intenta, va con todo el equipo del 29 de junio, quiere el empate, va Sanabria, baja Sanabria. Qué bien le pegó Sanabria, faltó poco en esta. Bueno, Villarenda se está quedando, 29 está cerca del empate. Sí, señor. Y le decía, no sé qué le está pasando también a la defensa del Deportivo Villarenda, que solamente espera mucho para poder sacar la pelota, y aparece otra vez Sanabria bajando de pecho, que no tenía que hacer nada. Fernández, porque dio pasar esa pelota, entonces la baja cómodamente y después le pega casi de chilena, entonces que termina arriba del travesaño. Y ahora el árbitro principal que dice que es 1 minuto de hidratación. Nosotros aprovechamos también esta pausa para vender con el compañero Ariel Acuña. Sí, señor, muchas gracias. Le agradecemos a Casa Alex Motorrepuestos del amigo Alcides Mareico. Consultas y pedidos al 0984-265. También a Intermilenio, un servicio de internet en toda la zona de Villarenda. Gracias al amigo Juan Ramón, que de seguro está viendo la transmisión. Y también a Edgar Salinas y familia, que apoya a su querido Club Esportivo Villarenda. Y también el licenciado Lilian Raquel, que apoya a su querido Club Esportivo Villarenda. Y también esta transmisión a Taller de Moto JB del amigo Juan Brites, a Antonio Bogado y familia, a Compasa Villarenda, Despensa Lari, Bazar Verdulería y Carnicería, y también al restaurante Borí Borí, espacio para eventos sociales y familiares. Cuenta con mejores comidas ricas de la zona. Se encuentra en el kilómetro 195 Villarenda. Y también al estudio contable Pérez Morel, contactos al 0984 38 16 20. Tregua en el partido, señoras y señores. Gana la visita. 1 Sportivo Villarenda 0, 29 de junio. Pero se va quedando ya en forma preocupada el equipo de Villarenda, Vicente Paniagua. Sí, señor. Después de ese gol de Leite, que aparece atacando más el conjunto del 29, que no lo consigue todavía porque ya tuvo como 3-4 ocasiones para poder por lo menos empatar el partido, que lo tuvo primeramente ellos con esa jugada de Ojeda, que después de réplica, entonces robando la posición, y Leite que lo aprovecha, abriendo el marcador, que sigue ganando 1-0 el conjunto del Sportivo Villarenda.
Baja Ferreira aquí. La pelota para 29 de junio. Congestiona la zona ahí, costado derecho. Juega para Wilson Jiménez. Wilson Jiménez ahora juega hacia el costado derecho. Va Jiménez. Mateo en la marca. Ahí está Jiménez que insiste. Gana el córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo albirrojo. Es la representación del 29 de junio. Sí, señor. Y aquí Mateos llegando también tarde para poder marcar y cerrar la posición, y termina siendo entonces tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto del 29 de Barrio San Pedro. Corner punta derecha es para la representación del 29 de junio. Frente a la pelota está Fernando Rolón. Rolón para levantar el centro. Espera la autorización, que ahora ya está la venia del árbitro. Ya autoriza Fernando Rolón, pelota arriba. Saca la defensa y queda para Ortiz. Y ojo con esta contra, porque corre Ortiz. Va con todo Villarendá. Carvajal ahora destapado. A ver qué hace Carvajal. Juega con Martínez. La defensa que saca Nico Osuna ahora. Queda para el jugador Leite, el autor del gol. Leite con Ortiz. Este es Martínez. Martínez para Paredes. Ahora tiene un poquito más la pelota Villarendá con Cristian Paredes. El capitán que conduce. Busca la mejor opción del pase. Termina perdiendo el esférico. Optó en la individual y no soltó la pelota Vicente Paniagua, el capitán Villarendá. Sí, señor, y tenía toda la posición, que ya pasó por 1 por 2, tenía que soltar la pelota a Paredes y aquí no hizo, se adueña todo el balón, entonces la vuelve a perder, que pide después falta y que no tiene que ser así. Otra vez centro, esta vez un centro frontal, fácil para la tarea del arquero, que sale y se queda con el balón. El portero, el guardián albirrojo o de Villarendá es Rodi Samuel Villalba. El arquero de 18 años que defiende el arco de Villarendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, y Rodi Villalba, que salía entonces campeón con este mismo equipo, con el Sportivo Villarendá en la Liga Deportiva de Uruguay, y que ahora sigue luchando también ¿por qué no?, de buscar la Copa de la Precopa Paraguay, que sería en esta. Entonces, el seguro arquero que tiene, el joven, 18 años, Rodi Villalba, que defiende el arco del Sportivo Villarendá. Avanza 29, ya pierde, recupera Villarendá con Ortiz, pelota para el jugador Leite. Este es Leite, el autor del único tanto hasta aquí, que está dando resultado parcial. Aquí falta, sí señor, no pita el árbitro porque hay ley de ventaja, así lo entiende el árbitro. Entonces avanza Carlos Saldívar, atención con este avance Villarendá, que va, bueno, se goló, sino con la pelota termina regalando el pase prácticamente al portero. No sé qué le pasa a Saldívar, porque David Carvajal aparece pidiéndole la pelota, pero no quiso. Otra vez se adueña de la pelota Saldívar, que tarda mucho y después que la vuelve a perder. Magnífica ocasión también que deja de desaprovechar entonces el conjunto del Sportivo Villarendá. Va Poibá, que intenta, saca la defensa otra vez con Ortiz. Ahí está la salida de Villarendá. Martínez ahora que intenta aguantar, ya pierde ante la presencia ahí de el jugador Sanabria. Ahora Rolón, ya pierde Rolón y sale Villarendá. A ver si acelera. Richard Leite conduce. Richard en forma pausada, se frena ahora, se apoya con el volante central José Ortiz. Ortiz adelanta el esférico, pero sin, en este caso, precisión en el pase. Ya Nicolás Osuna deja para Maldonado. Este es Maldonado, levanta esa pelota por abajo, buscó el pase, pero no hubo tampoco precisión y ya se queda otra vez Rodi Villalba, el arquero de Villarendá. Sí, señor, y Rodi Villalba con todos sus juguetitos ahí, echándose en el piso, ganando más tiempo, porque claro que sí le conviene eso al conjunto de la visita. ¿Por qué? Porque está ganando 1-0. Y no sé, te podría decir ya algunos cansancios que ya se lo ve también a los jugadores, seguramente de producto de lo que sería de mucho atacar. Estamos hablando del 29 que aparece solo ahora en la defensa. Están perdiendo otra vez acá, por ejemplo, esta pelota. Va Villarendá otra vez de vuelta. Señoras y señores, esta vez el cruce fue oportuno del jugador Ferreira. Y esto es lo que busca Villarendá, es decir, esperar y después salir a proponer, a salir a, en este caso, a sorprender. Y ya lo sorprendió en una oportunidad con aquel remate del Ferreira, de Rodi, o en este caso del jugador, Richard Leite para el 1-0 Vicente Paniagua. Sí, señor, así mismo es Blas Antonio, y seguramente el Deportivo Villarendá, recordemos que está jugando de visitante, y eso es lo que va a hacer, tratar por lo menos de tener la pelota, tocar y después
contragolpear, y esos son lo que ha conseguido hasta este momento. Recordemos el primer tanto que era de Richard Leite, que él mismo robaba la posición y después que se atreve a pegarle de zurda, entonces imposible para el arquero, que hasta ahora sigue teniendo esa jugada de contragolpear. Aquí desvía Richard Leite la pelota, que ya saca la defensa otra vez. Mateo Benítez gana esta vez en las alturas, sacando a un costado ese esférico. Habrá lateral para el 29 de junio, que intenta buscar el empate. Creo que la mejor versión del 29 se frenó un poquito también, porque ha mejorado en la marca, por lo menos Arendá. Ya tiene en su salida 29 de junio, que sale con pelota dominada. Agradecemos Estudio Contable Pérez Morel, contactos al 098-438-1620 y también restaurante Bori Bori, que se encuentra en Arendá. Tiene la pelota Fernández, juega en forma corta y con Ferreira. Sale la representación de 29 de junio, Edgar Sanabria. Juega mucho más atrás para conservar también la posición del balón. Juega ahora con Fernando Rolón. Rolón que levanta, se ve destapado. Hay Wilson Jiménez, pelota para él. Va Wilson, se frena. Pelota que deja para Maldonado. Insiste el conjunto local. La pelota para Ferreira de vuelta. Esta que habilita al jugador Ferreira, sí señor. El otro era Maldonado. Este Ferreira. La pelota para el jugador Trinidad. Levanta la pelota. Tacuara que peina. Atención, lucha el equipo de 29 que va insistiendo. Ya salió la pelota, sí señor. Intentó el centro, pero ya salió el esférico. Habrá salida para Arendá. Sí señor. Y Benítez que peinaba esa posición, y aparece también Leite para poder corporar con él y que lo consigue rebotar. Entonces, por último, estamos hablando del jugador Trinidad, que le sale la pelota al último, que va a ser salida, que ya lo prepara el arquero Rodi Villalobos. Ya 40 minutos, señoras y señores, estamos a 5 del final de esta primera etapa. Gana la representación de Arendá 1-0, la primera gran final pre-Copa Paraguay, campeón de campeones de la Federación del Segundo Departamento de Fútbol. Avanza 29, busca el empate con Sanabria, se enreda, pero va insistiendo, va Sanabria, se cae sin falta. No hubo toque allí, le quitaron limpiamente el esférico. Sale Franco, Pogba que levanta la pelota. Baja Martínez, va Martínez, que ya estaba en posición ilícita, Vicente Paniagua. Sí señor, y Martínez por eso mismo no pedía la pelota, porque estaba en posición prohibida, y volviendo de esa posición recibe la pelota, y el árbitro, el asistente 2, que levanta el banderín, que dice que es fuera de juego. Aquí ya se cumple el servicio, ya juega en forma apurada. Apura las secciones 29 de junio. Nico Osuna juega con su portero, está con Ferreira. Sale Ferreira. Ferreira para 29. Le presionan, ya le quita la pelota el capitán Cristian Paredes. Este es Cristian, levanta, o digo, adelanta la pelota para Ortiz. Este José Ortiz, ahora sí levanta la pelota buscando a Martínez. Pelota que ya queda para el 41, que baja para su portero. Esta que juega ya con Ferreira. Sale 29, pierde 1-0 el partido. La primera gran final pre-Copa Paraguay lo vivís aquí por Pulses por Más. Bien Franco en la marca. Richard que saca, le presionan, avanza Rolón, falta en perjuicio de él. La falta de Sánchez. Habrá tiro libre, corresponde esta vez para el 29. Sí señor, y una pelota que ha perdido Franco por dejar prácticamente esa pelota pifiando a Sánchez, que luego le puntea la pelota otra vez Franco y aparece saliendo, y de esa jugada sale, entonces nace ese tiro libre que tiene a su favor el conjunto del 29. Frente a la pelota está Fernando Rolón. Él es el capitán de la representación del 29 de junio de Barrio San Pedro. Y se viene ya el primer cambio en el conjunto de Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor. Cambio tempranero, te decía. Ismael Cueva entonces ingresa con la casaca número 7 y abandona el campo de juego. Raro, cambio. Marco Sánchez abandona la cancha para permitir el ingreso del número 7, Ismael Cueva. Viene el centro de Rolón, pelota arriba, Nico que gana, Ortiz que saca, queda a media ese rebote, ya queda para Fernando Rolón para el 29. Va insistiendo, va a terminar dentro de contados minutos esta primera etapa. Derlis Fernández saca ya con falta. Hubo falta de perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida para Arendá. Estamos hablando del guapo jugador que tiene el conjunto del Deportivo Arendá, a Derlis Fernández, porque fíjate un poco cómo busca la manera para poder sacar esa pelota de a dos, de los dos
jugadores que aparecen por ahí, los altotes. Del medio sale él para poder sacar esa pelota y le termina convirtiendo en una falta que tiene a su favor, salida que va a corresponder al Sportivo Arendá. El cambio me sorprende mucho, Blas Antonio, porque sale Marcos Sánchez desde el medio campo para permitir el ingreso de este jugador, el número 7, que va a ser volante, entonces, que va a estar acompañando al atacante Walter Martínez en este momento. Bueno, creo que con esto Arendá va a jugar con 2 puntas y se va a defender con 4 hombres en el medio. Por lo menos eso da a entender. Va Ortiz, era el jugador Leite. La pelota que queda ahí para Arendá, que presiona. Le roba aquí Rolón. Va Rolón, adelanta, va buscando a Areco. Corre Areco. Atención con este avance del 29. Sigue Areco, gana su marcador. Va Areco, está el empate. Sobró el balón, se estorbaron, no se hablaron, no hubo comunicación allí entre Tacuara Ojeda y Rolón. Y ojo con esta réplica, porque avanza Martínez, habilita a Ismael Cuevas. Falta en perjuicio de Cuevas. Habrá tiro libre para la representación de Arendá. Qué manera de desperdiciar la jugada. Porque fíjate un poco, 2 jugadores que aparece por ahí cerrando esa posición. Estamos hablando de Ojeda, acompañando también de por medio Sanabria también. Y qué buena jugada de Marecos, o Areco mejor dicho, desde los costados pasándole a Fernández y después tomá, hacelo vos, Ojeda, aparece ahí entre Sanabria y dejaron pasar la pelota. Qué manera de desperdiciar, que ya está haciendo como quinto, sexto por ahí, desperdición de esta jugada el conjunto del 29, y ahora aparece en la réplica, entonces ganando este tiro libre que tiene a su favor el Sportivo Arendá. Sí, señor, la posibilidad ahora es para Arendá, señoras y señores. Tiro libre, frente a la pelota está Ismael Cuevas, el hombre refresco, el que ingresó ya en esta primera etapa. Hace instante ingresó por Marcos Sánchez. Va Ismael Cuevas, atención con este tiro libre de Arendá. Viene el centro, pelota arriba. Queda ya en las manos del arquero Esteban Marecos. Sale para el 29 de junio. Va Trinidad, entregó mal. Recupera Ortiz. Pelota para David Carvajal. De vuelta busca. Hace participar a Ortiz. Con el físico Ortiz. Insiste Ortiz. Ya pierde también ante 2 hombres en la marca. Bien por Saldívar en la marca. Saca un costado Saldívar. Habrá reposición manual y la advertencia para el 17 y a Saldívar también. Sí, señor, porque luego de perder la pelota Ortiz, se le vino también el número 17 robando esa posición, y Carlos Saldívar, que viene a cerrar esa posición, y ahí cuando se cae Saldívar, se le va encima a este jugador número 17, y por eso que le reclaman también y lo llaman el árbitro para poder amonestarle verbalmente. Pelota arriba, Derlis Fernández resta quitando en el fondo de Arendá. Ahora Cuevas, va Ismael, bien por Cuevas. Aquí ya sale la marca. Ya hubo falta, dice. Tiro libre para la representación del 29 de junio. Va apurando las acciones 29. Rolón deja para Maldonado. Este es Maldonado, el petizo jugador Fabio. Otra vez apoya con Rolón. Rolón juega. Rolón para Sanabria. Totalmente solo se encuentra ahí Edgar Sanabria. Juega con Areco. Va avanzando 29 con Maldonado. Ya está Mateo Benítez en la marca. Habrá reposición manual. La zona antagónico para el equipo de 29. Sanabria. Va Sanabria. Insiste 29 de junio. Ya está a punto de terminar la primera etapa Vicente Paniagua. Tiene la pelota Trinidad. Trinidad para 29. Deja en forma corta ahí para Ferreira. Este juega. Tiene la pelota, la representación de 29 en el círculo central. Sale ahora de la misma Fernando Rolón, el capitán del 29. Este es Sanabria, va Sanabria, avanza 29. Este Ojeda le pega al arco. El remate salió otra vez desviado. Otra vez probó Tacuara. Sí, señor, y esta vez a los últimos minutos se anima a pegarle a Ojeda, y una vez más sacando ese derechazo que le termina arriba, lejos del arco, el arquero Rodi Villalba, que va a salir ahora al Sportivo Arendá tranquilo, pero que es tranquilo, dice el arquero Rodi Villalba, que le reclaman los jugadores también de por medio. Va a sacar el arquero, el guardián, totalmente vestido de color amarillo, y Rodi Villalba. Queda para Nico Osuna. Ahí está Nicolás, cubre la pelota Nico Osuna. La marca, la presencia ahí de Walter Martínez. Lateral para 29. Ya juega con Rolón. Ahí está Fernando. Fernando que insiste, ya pierde la pelota, pero
Le ganó con falta el jugador de Arendá. Habrá tiro libre en su salida para el equipo de 29 de junio en su terreno todavía. Señoras y señores, gana Arendá el partido 1-0. El gol lo hizo el jugador de Arendá. Estamos hablando de Richard Leite. Avanza Maldonado, corre Maldonado. No alcanzó el esférico, el pase fue bastante fuerte de Sanabria. Habrá salida esta vez para la representación de Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, y esta vez una pelota muy fuerte. Imposible era de Sanabria, entonces solamente tenía que correr detrás de la pelota y termina saliendo hacia un costado que va a ser lateral, que no apura nada. Entonces el jugador Mateo Benítez. Aquí avanza de vuelta 29. Ojo con Areco. Va Javier. Deja para Sanabria. Se acomoda Sanabria. Se cae. Deja para Tacuara. El remate bloqueado y va a ser córner. Sí, señor. Qué manera de cerrar la pelota. Y aparece haciendo el capitán del equipo, Cristian Paredes. Y otra vez Ojeda teniendo la posibilidad de poder por lo menos empatar a los últimos minutos que tiene a su favor un tiro libre de esquina. Va Trinidad. Viene el centro. Pelota arriba. Nico Osuna que desvía. Queda para Ortiz. Ortiz que levanta. Lucha ante la presencia de Rolón. Va Rolón. ¡Palo! ¡Gol! De 29 de junio, señoras y señores. La defensa que no supo sacar y lo aprovecha Fernando Rolón para ganar en el rebote. Sacó ese remate, pegó en el poste, después se fue adentro. Aquí empata 29 de junio cuando ya estaba por terminar el primer tiempo. Sí, señor, y aquí error de Ortiz, porque Ortiz tenía la posición para poder sacar la pelota y no lo hizo de una. Y aparece robando la pelota Fernando Rolón. Y qué derechazo se sacó este jugador para poder pegarle de una. Y se fue entonces por el poste y después posteriormente destino a red. Aquí con el gol de Rolón, 29 de junio de Barrio San Pedro, empata el partido Blas Antonio. Avanza Arendá de vuelta, Nico Osuna. Y fue lo último, señoras y señores. Fue lo último del partido. Empató 29 de junio, cuando ya estaba por terminar tiempo de descuento. Llegó el tanto del empate. Termina 1-1 esta primera etapa. Sí, señor. A los 49 ya casi eran los minutos de adición. Entonces, del cuarto árbitro en este caso. Y abrió el marcador. Se lo dé merecido al 29 también por marcar el empate, porque se lo venía buscando. Ya tuvo 5 o 6 veces por ahí Ojeda mismo para poder empatar, que no lo pudo hacer, y ahora Rolón que saca un derechazo y que termina entonces a lo último, empata el partido el 29, Blas Antonio. Perfecto, vamos a una ronda comercial con Ariel Acuña en este entretiempo. El partido culminó en la primera etapa 1-1. Sí, señor, le agradecemos a Don Lesca Comercial, del amigo Ricardo Lescano y familia, al amigo Hugo Chaparro que apoya esta transmisión, a Casa Alex Motores Puestos, del amigo Alcides Mareco. Consultas y pedidos al 0184-265-439 y también a Intermillennium, servicio de internet en toda la zona de Vigarentá. También a Edgar Salinas y familia que apoya a su querido Club Esportivo Vigarentá. También a la licenciada Lilian Raquel Silguero que apoya a su querido Club Esportivo Vigarentá. A Taller de Motos JB, gracias al amigo Juan Brites. También a Antonio Pugado y familia, gracias al amigo Don Antonio que apoya a su querido Club Esportivo Vigarentá, y también a Compasa Vigarentá que se encuentra en el centro mismo de Vigarentá, y también a Despensa Lari, tiene pasar verdulería y carnicería. Y después pasamos rápidamente a restaurante Bori, cuenta con espacio para eventos sociales y familiares, se encuentra en Vigarentá. Y también al estudio contable Pérez Morel, contactos al 0984 38 16 20, y también al profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Iribuco. Bien, gracias Ariel. Señoras y señores, estamos en este entretiempo de este campeonato, campeón de campeones, Precopa Paraguay de la Federación del Segundo Departamento San Pedro. Nosotros establecemos la pausa, ya en instante retornamos para la etapa complementaria.
Estamos en vivo en Pulse Sport Más. Seguinos en nuestras redes, Facebook, TikTok, YouTube y a través de nuestra aplicación de radio y TV. Participa al WhatsApp 0984 22 53 94. Recibe nuestra señal por todos los medios digitales.